Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Bienvenidos a esta cuarta web conference sobre la fase 4, identificación de procesos de desarrollo y de normatividad del talento humano, curso de productividad humana. Quien les habla es Lucía Esmeralda Aguilar Villalba, docente de la zona sur. Muchas gracias a las personas que participaron de esta web conference. Bueno, la agenda para el día de hoy es la descripción de la actividad, las temáticas que va a desarrollar esta actividad fase 4, cómo es la actividad individual, el desarrollo de la actividad colaborativa, cuál es el entregable y algunos modelos de ejemplos que se están solicitando en las actividades colaborativas. Esta actividad corresponde a un momento intermedio de evaluación. Estamos en la unidad 3, el puntaje máximo es de 125 puntos, la fecha de inicio es el 4 de noviembre y la fecha de finalización el 30 de noviembre. Vamos a desarrollar tres temáticas. Una que es la capacitación y el desarrollo del talento humano, la evaluación y el control del desempeño y la legislación de los recursos humanos. Vamos a partir de la misma empresa que estábamos analizando en la fase anterior. Esta actividad tiene un componente individual y un componente colaborativo. Entonces, en la parte individual vamos a tomar la misma empresa que veníamos trabajando y vamos a analizar lo que son los procedimientos de capacitación y desarrollo del talento humano de la empresa, ¿cierto? Que puede tomar como referencia la DOFA. El diagnóstico que se hizo, la encuesta y los análisis que hicieron de la encuesta. Entonces vamos a analizar ese primer punto, la capacitación y el desarrollo del talento humano, cómo está ese procedimiento, qué tiene que hacer, analizar y proponer mejoras de manera individual. Luego, ¿qué van a analizar? La evaluación y el control del desempeño. ¿Sí? Si la empresa no tiene un instrumento, un formulario que les permita medir el desempeño de sus empleados, deben proponer ese registro, ese formato para elaborar esa evaluación del desempeño. Y como tercer punto, también que sale de las últimas partes del diagnóstico, es la legislación de recursos humanos, ¿cierto? Entonces, esa parte también vamos a analizar. Bueno, acá les comento de manera general en qué consiste la actividad. Entonces, van a ver, se van a analizar estos tres aspectos de manera individual, donde ustedes los van a proponer mejoras. Si no las tienen, pues también deben de proponer. Y el componente colaborativo consiste en que prácticamente ustedes de sus compañeros eligen una sola empresa. Puede que le toque su misma empresa o puede que le toque la empresa de otro compañero. ¿Sí? Bueno, entonces ya vamos a detallarlas acá. Bueno, de manera individual, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a explorar los contenidos de la unidad 3 y el libro de Chevenato, ¿cierto? Esto con el fin de analizar esos aspectos que se requieren en esta fase, que son capacitación y desarrollo del talento humano, evaluación del desempeño. Entonces consultamos estos libros, ¿sí? Y lo que tiene que ver con la parte de materia legal de la empresa, con el fin de fortalecer nuestros conocimientos para proponer mejoras. Una vez exploremos esa temática, empezamos a hacer el diagnóstico de la empresa en la cual nosotros hicimos el trabajo. Entonces, con la misma empresa de la anterior fase y como referencia el formato diagnóstico aplicado y analizado, desarrollar las actividades individuales y analizar y proponer mejoras. ¿En materia de qué? Primer punto, dice actividad 1. En analizar los procedimientos de capacitación y desarrollo del talento humano, que toma como base la DOFA y el diagnóstico y que debe entregar un plan de mejora según bibliografía analizada. Luego, la segunda actividad de manera individual
es analizar los procedimientos de evaluación del desempeño, que toma como base el diagnóstico y el organigrama de la empresa. ¿Por qué el organigrama de la empresa? Porque la evaluación del desempeño generalmente pues, se hace por cargo, ¿cierto? Y en un organigrama nosotros vamos a observar la cantidad de cargos que hay, o sí, los cargos que hay. ¿Qué debemos hacer? Proponer un instrumento de evaluación del desempeño de acuerdo a las competencias propias de los cargos, ¿sí? En los cargos nosotros analizamos qué competencias debe tener ese cargo, ¿sí? En materia de conocimientos, habilidades, experiencia, y de acuerdo a eso nosotros hacemos la evaluación del desempeño. Ahora, de manera individual hay que hacer esta tercera actividad, que es, hay que analizar los requisitos mínimos en materia legal de la empresa, ¿sí? Esto, ¿de dónde toman como base? De los últimos apartados del diagnóstico. Entonces, ¿qué tenemos que revisar de esos requisitos legales mínimos de la empresa? El contrato laboral, los exámenes médicos de ingresos y periódicos de ingreso, pago puntual de salarios, afiliación y aportes de seguridad social, afiliación y pagos para fiscales, pagos de prestaciones, otorgamiento de licencias, expedición de certificados de ingresos y retenciones, disposición de agua, servicios sanitarios y basuras. Esto lo estoy leyendo textualmente de la guía. Entonces, en eso que vamos a analizar y vamos a hacer un cuadro comparativo. Entonces, vamos a colocar cada ítem, por decir algo, contrato laboral. Y vamos a analizar qué consecuencias o sanciones tiene de no tener esto en una empresa que no le haga contratos a la empresa. ¿Qué consecuencias tiene esto a corto y a mediano plazo? Les hago como un cuadro comparativo, ítem por ítem de los que le acabé de hablar. Bueno, entonces hasta aquí va la actividad individual. Esto lo hacen con la misma empresa de la fase 3. Ahora la actividad colaborativa. Entonces, la actividad colaborativa como grupo colaborativo deben analizar todas las propuestas individuales, es decir, la de la empresa de mi compañero 1, la empresa 2, la empresa 3, la empresa 4, la empresa 5, analizo todas las propuestas y tenemos que seleccionar una. ¿Cuál seleccionamos? Aquella empresa que tenga estos tres aspectos un poco más definidos, un poco más consolidados, ¿sí? Que nos permita hacer un estudio mucho más detallado. Entonces, ya ustedes se ponen de acuerdo como grupo colaborativo y seleccionan una empresa, analizando lógicamente primero los tres aspectos que se desarrollaron de manera individual. Bueno, entonces este es análisis de las propuestas. Luego en el punto acá que llamamos 7, debe seleccionar la empresa más completa y específica y que cumpla con lo posible con todos los tres aspectos mencionados. Vuelvo y recuerdo cuáles son esos aspectos mencionados. Que la empresa tenga el procedimiento de capacitación y desarrollo del talento humano, que la empresa tenga una evaluación de desempeño y que cumpla con requisitos mínimos legales. De todas maneras, si ninguna de las 5 empresas que ustedes tienen cumple, hay que desarrollar la actividad y hay que hacer propuestas de mejora. Bueno, entonces, de acuerdo a esos cargos existentes, ¿cierto? Tienen que identificar las necesidades de capacitación y entrenamiento. ¿Sí? Necesidades de capacitación y entrenamiento, fortalecimiento del sistema de gestión y seguridad y salud en el trabajo y fortalecimiento de habilidades. Entonces, en este tema vamos a hacer unos ejemplos, ¿cierto? Por ejemplo, el programa de capacitación. Entonces, hay que analizar de acuerdo al perfil del cargo, ¿cierto? De acuerdo a las necesidades de la organización, cuál va a ser el programa de capacitación. El programa de capacitación siempre debe estar enfocado a mejorar las competencias del talento humano que tenemos en la organización. Es decir, las competencias en términos de conocimiento, de habilidades, de desarrollar eso en el personal. En el tema del fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo,
pues existen también una cantidad de capacitaciones que hay que hacer en este tema, porque esas capacitaciones también se pueden hacer por cargo, ¿cierto? Y en algunas empresas las hacen por áreas, el área de mercadeo tiene esto, pero también es muy importante hacerlas por cargo. Y esto va muy de acuerdo con los riesgos establecidos, ¿cierto? Que tienen en el mapa de riesgo la organización, y estos son de acuerdo a los, nuevamente repito, a los perfiles de cargo y al ambiente de trabajo, ¿cierto? Entonces, a mí en la parte de sistema de seguridad y salud del trabajo me deben de capacitar si yo estoy manejando una máquina en la cual me puedo lastimar, cortar un dedo, por ejemplo, pues yo tengo que tener una capacitación en ese manejo de la máquina, en esa parte de ese riesgo en el cual yo estoy expuesto. Bueno, y no solamente ese riesgo, sino todos los riesgos que tiene ese ambiente de trabajo. Si tiene escaleras, cómo esté diseñada la organización y cómo esté establecido el mapa de riesgos. También en una empresa, en el tema de fortalecimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo, hay que mirar las capacitaciones que se tienen por comités. El Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, hay que capacitar en el tema de normatividad, ¿cierto? Obligaciones, porque si la gente pertenece a un comité y no sabe la norma y no sabe a qué está obligado, ¿cierto? Como realizar las inspecciones o investigaciones de accidentes. El Comité de Convivencia Laboral también hay que capacitarlo en el tema de normatividad y de obligaciones, en el manejo de la confidencialidad de la información. La brigada pues no es un comité, pero realmente es un equipo de atención de emergencias y hay que capacitarlo en el manejo de riesgo básico, de incendio, de manejo de extintores. Bueno, en fin, ahí en esta parte también se quiere que esa necesidad de capacitación esté fortaleciendo el sistema de seguridad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, entonces eso con respecto a la necesidad de capacitación. Ya como grupo colaborativo tienen que diseñar un plan de acción como resultado de la evaluación del desempeño, ¿cierto? Diseñar un plan de acción como resultado de la evaluación del desempeño. Entonces, recordemos que la evaluación de desempeño pues es una evaluación en el libro de Chevenato, en la bibliografía que tenemos, nos dicen cómo hacer una evaluación de desempeño y existen muchas formas de evaluación de desempeño. En términos generales, pues está el empleado que va a ser evaluado, van a estar unos evaluadores, que pueden ser unos jefes inmediatos, unos pares, o varias personas de la organización evalúan a una sola persona. Y se hace, hay un método que es un método como de escala, que escala de 1 a 5, por decir algo, excelente 5 y deficiente puede ser 1, y empiezan a medir una serie de aspectos que van a evaluar, ¿cierto? A un empleado se le puede evaluar cómo es la productividad, cómo es el conocimiento en su puesto de trabajo, sus habilidades, que si hace planificación en su puesto de trabajo, qué tan ágil es para la resolución de problemas, si trabaja en equipo, si tiene habilidades de comunicación. También en esa evaluación del desempeño podemos evaluar las habilidades que tiene de liderazgo y de dirección, dependiendo lógicamente que de los cargos, ¿no? No todos los cargos podemos evaluar todos los aspectos. Habilidades de desempeño se puede evaluar también cómo es esa persona con el sistema de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, en una evaluación de desempeño se aprovecha toda esa oportunidad para retroalimentar al empleado, retroalimentarlo de cómo ha sido su desempeño en todos los aspectos. El cumplimiento con el uso de sus implementos de seguridad, perdón, cómo ha sido, si tiene sistema de gestión, pues cómo ha sido también con el desempeño de su sistema de gestión. Bueno, el caso es que después de esa habilidad de desempeño salen unos compromisos, ¿sí? Unos compromisos del empleado, un plan de mejora del empleado, ¿cierto?
salen prácticamente unos comentarios y sugerencias de mejoramiento, porque yo puedo ser muy buen empleado pero tener problemas de trabajar en equipo, o puedo ser muy buen empleado pero no tengo habilidades de planificación o de manejo del tiempo, o soy muy desorganizado. Entonces ahí sale un plan de mejoramiento. O estoy fallando con el cumplimiento de mis actividades, siempre me mantengo atrasado. Entonces, después de una evaluación de desempeño, viene una serie de comentarios y digamos así, generales del cargo para plan de mejora. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Diseñar el plan de mejora o el plan de acción para un resultado de evaluación del desempeño. Ustedes ya tienen un modelo de plan de mejora que se desarrolló en la actividad anterior cuando estábamos haciendo las estrategias del DOPA. Ese les puede servir o pueden diseñar otro. Digamos que las plantillas que les damos no son camisa de fuerza, las plantillas que nosotros les damos son para que ustedes se orienten mucho más rápido en la actividad, ¿sí? Bueno, y después hay que hacer un proceso de gestión humana, diseñar el proceso de gestión humana y hacer un flujograma. Esa es la actividad de manera colaborativa. Bueno, ¿cómo es el entregable? Entonces, el entregable, recordemos que tenemos una plantilla de la fase 4, ¿sí? La plantilla se comparte por el Skype grupal, se comparte por los foros. Entonces, la invitación es a que sigan participando de ese Skype grupal, que diariamente hay un tutor que entra. Lógicamente que los tutores tenemos unos horarios para ingresar ahí y le desarrollamos a ustedes sus inquietudes de acuerdo a los horarios que están establecidos. Entonces, hay que presentar la portada con los nombres de los integrantes que participaron en el foro, la introducción, y vienen las actividades individuales, que son análisis, la 3, la 4 y la 5. Análisis de los procedimientos de capacitación y desarrollo del talento humano de la empresa, análisis de la evaluación del desempeño en la empresa en formato propuesto si no existe, y análisis de requisitos legales y normativos. ¿Sí? Bueno, ya empezamos con las actividades que son ya colaborativas y es la propuesta y necesidad de capacitación y entrenamiento requerida en términos de fortalecimiento de las competencias técnicas propias del cargo, fortalecimiento del desempeño en el sistema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente en CIPSA y fortalecimiento de habilidades. La propuesta del plan de acción, resultado de la evaluación del desempeño a nivel individual y a nivel de la empresa. El plan de acción, recuerde que es el resultado de esa evaluación del desempeño. El diseño del proceso de gestión humana de la empresa seleccionada. Conclusiones, recomendaciones y las referencias bibliográficas a partir de las normas APA. Bueno, como le estábamos diciendo, en esta actividad le piden diseñar un proceso, ¿cierto? Diseñar un proceso de gestión humana, es decir, todo. No le están diciendo el de capacitación, no le están diciendo el de evaluación, sino diseñar el proceso de gestión humana. Entonces, en el proceso de talento humano hay muchas actividades. Está la actividad de selección de personal, la actividad de evaluación de desempeño. Hay, digamos que el talento humano tiene una serie de actividades que son como la parte de bienestar y salud de las personas, el desarrollo del personal, lo que decíamos de selección de personal, lo que es la planificación realmente del talento humano, o sea, hay mucha serie de actividades. Entonces, vamos a analizar, digamos, a colocar cómo sería eso, ¿cierto? Ahora les presento un ejemplo para esto. Y miremos, por ejemplo, que esas actividades se enfocan con base en el ciclo PHBA, ¿cierto? Nosotros no podemos documentarnos con procesos con lo que hacemos realmente, porque los procesos, digámoslo así, que tienen, diría yo en un término más coloquial, cabos sueltos. Entonces,
a través de la documentación, pensando en un ciclo PHBA, donde vamos a planear la actividad, vamos a hacer, vamos a verificar y vamos a actuar. Es importante que cuando nosotros hagamos este proceso, siempre yo recomiendo, empecemos acá por la actividad, ¿sí? Bueno, ya les explico ya cómo empezamos con esto. Entonces, el nombre del proceso, ¿cómo se llama el proceso que vamos a analizar? Digamos, caracterización del proceso de talento humano, acá. El responsable, el coordinador del talento humano, o el gerente del talento humano, o el director del talento humano. El tipo de proceso. Recordemos que tenemos 3 tipos de procesos en términos generales en toda organización, que eso es lo que nos enseña a nosotros la norma ISO 9001. Hay procesos que son estratégicos o gerenciales, hay procesos que son misionales o operativos, que esos son los que realmente dan el valor agregado a la empresa, producen, digamos que en ese proceso se genera todo lo que es el proceso de generación del dinero de la empresa y los procesos de apoyo, ¿cierto? Entonces, generalmente el talento humano en muchas empresas es considerado como un proceso de apoyo, pero en otras empresas dicen, no, para mi empresa el talento humano es de lo más importante, para mí está ya como un proceso estratégico y gerencial. Entonces ya eso lo define la empresa, ¿cierto? Entonces recordemos los 3 tipos de procesos, estratégicos, misionales operativos o de apoyo. Esos son los 3. Entonces, si no es de apoyo, generalmente es gerencial o estratégico. ¿Cuál es el objetivo del proceso? Entonces, generalmente el objetivo del proceso es planear, organizar, controlar las acciones que promuevan la gestión del talento humano, ¿cierto? Bienestar y mejoramiento de las competencias laborales del personal. Bueno, se describe cuál es el objetivo, el alcance de dónde a dónde va, ¿cierto? De pronto, ¿cómo inicia? Inicia desde el establecimiento de políticas o plan estratégico, ¿cierto? Desde ahí hasta seguimiento, evaluación de desempeño o hasta la salida del personal de la empresa. Bueno, ya ustedes definirán cuál es el alcance, de dónde a dónde va. Bueno, posteriormente, entonces empezamos acá en actividad. Yo siempre arranco por acá y decimos, una actividad de planear es, por ejemplo, definir políticas de gestión estratégica del talento humano, ¿cierto? Esa actividad tiene una salida, ¿cierto? ¿Qué sale? De pronto ya la política de gestión del talento humano. Pero para yo poder haber hecho esto acá, tiene que haber una entrada. Y la entrada de pronto es una normatividad que tenemos vigente, un direccionamiento estratégico, unas directrices de la gerencia, ¿sí? Para hacer eso. De pronto también una actividad de planear son que definen el presupuesto para la gestión del talento humano de ese año, ¿cierto? Definir ese presupuesto. Entonces, para definir el presupuesto, yo que necesito acá de pronto una entrada del presupuesto del año anterior o unos datos contables que me permitan saber cómo fue el comportamiento del año anterior de la gestión del talento humano en materia de gastos o costos, bueno, de gastos. Y la salida, pues va a ser el presupuesto aprobado, por decir algo. También actividades de planeación, podemos tener actividades como definir el plan anual de seguridad y salud en el trabajo, ¿cierto? Identificar los factores de riesgo, bueno, definir ese plan, definir el plan. Y lo mismo, es para poder hacer eso, tiene que haber unas entradas y tiene que haber unas salidas. En general, digamos que un proceso, ¿cierto? Es un conjunto de actividades que tienen unas entradas y que tienen unas salidas. Eso es un proceso. Y esas actividades las dividimos en actividades del planear, en actividades del hacer, en actividades del verificar y en actividades del actuar. ¿Cierto? Bueno, en el hacer,
Entonces, en el hacer del talento humano, en eso es lo que somos fuertes siempre todos en el hacer. Es que tenemos que hacer. Hacer el plan de capacitación, tenemos que hacer el plan de qué, tenemos que hacer selección de personal. Por ejemplo, si yo escribo acá en el hacer selección de personal, pues tiene que haber una entrada. ¿Cuál es la entrada? Que hay un requerimiento de alguna área, de una vacante, ¿cierto? Requerimiento del área de producción, requerimiento de un proceso, acá no nombro el proceso, requerimiento de otro proceso, necesidad de vinculación de una persona, esa es la entrada, para que acá se haga una selección de personal. ¿Y cuál es la salida? Personal contratado, personal seleccionado, ¿cierto? Así sucesivamente. Entonces, aquí hay muchas ¿qué? Actividades. Ahora, ¿el verificar qué es? El verificar es lo que son los indicadores, ¿cierto? ¿Cómo verifico que voy bien en el tema de capacitación? ¿Cierto? Entonces la verificación de cumplimiento del cronograma de capacitación, qué actividad tengo que hacer para verificar acá, ¿sí? Son actividades de verificación. ¿Qué más puede hacer? La evaluación del desempeño. La evaluación del desempeño es un proceso de acá es una actividad que pertenece al verificar, ¿cierto? Es como cuando uno le hace evaluación a los estudiantes. Ese es el planear, es hacer las guías de aprendizaje, el hacer, es dar la clase, el verificar, es evaluarlos, y el actuar del actuar es hacer los planes de mejoramiento del estudiante. Entonces acá es lo mismo. Entonces, verificar la información que nos dan los indicadores y el actuar ya es tomar las acciones correctivas de lo que me diga el verificar. Si el verificar me dice que yo voy en el 30% de mi programa de capacitación, pues tengo que ponerme las pilas para que el año termine el año al menos al 100%. Así lo hagan los últimos 3 meses corriendo. Pero esa es la idea del actuar, de que el verificar me avisa para yo tomar correctivos y poder dar cumplimiento. Bueno, esta otra partecita acá que dice documentos asociados. De pronto esta gestión del talento humano tiene muchos documentos, otros procedimientos que están asociados al talento humano, la normatividad, el sistema de seguridad y salud en el sistema de gestión, que es como un sistema partecito allá, pero eso es un documento que ahí nos impacta en la gestión del talento humano. Bueno, y acá hablamos de los indicadores. Desde los indicadores que son, indican cómo vamos con el cumplimiento del cronograma de capacitación, cómo fue la selección del personal, el personal de verdad que nosotros contratamos, si ha sido eficaz, eficiente. Entonces, es montar unos indicadores con respecto a la gestión del talento humano, al programa de capacitación, en este caso es que se le está pidiendo. Bueno, aquí está explicado el ciclo PHBA, que es P, planificar los objetivos antes de empezar a ejecutarlos, hacerlos, ¿cierto? Hay que verificar, realizar seguimiento y medición de los procesos. Cuando nosotros decimos medición de los procesos, siempre está la palabra indicador, que es lo que nos indica. Y actuar es tomar acciones correctivas del desempeño del proceso. ¿Y qué es eso? ¿Qué es el actuar? Analizar el indicador, y cuando nosotros analizamos el indicador, pues podemos tomar medidas. Podemos tomar medidas. Bueno. La siguiente parte que les dicen es que haga un flujograma. Entonces, como les decía, no es camisa de fuerza. Yo les propongo esta plantilla para hacer un flujograma, ¿sí? Perdón, esta plantilla para hacer el flujograma que tiene unos símbolos, ¿cierto? Está el número de la actividad, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta, el nombre de la actividad, la descripción de la actividad, el responsable acá. Por ejemplo, inicia el procedimiento. Acá estoy haciendo un procedimiento de selección de personal. A ustedes le están pidiendo otro procedimiento. Entonces, por ejemplo,
Una vez generada la vacante, se solicita la aprobación para iniciar el proceso de selección y definir el tipo de convocatoria a realizar. ¿Quién es el responsable, el encargado de gestión de talento humano? ¿Cómo lo hace? ¿A través de qué medio? ¿Cuál es la evidencia que hizo eso? ¿Cierto? El correo electrónico. El segundo paso será publicar la convocatoria, ¿cierto? Entonces acá describe cómo la hace, hace una convocatoria interna, hace una convocatoria externa, lo hace a través de las agencias públicas de empleo, bueno, como lo hayan definido, quién es el responsable, muy probablemente la misma persona encargada de gestión de talento humano. ¿Y cuál será el registro? Me imagino que un correo electrónico también, o habrá un formato. Bueno, en sí se hace eso. Entonces hay unos símbolos, acá utilizamos este que es de inicio, este que es la actividad, este que es como un bolsillito, es cuando se le acaba uno la hoja y necesita conectarse el final de este con el principio de este. Y este también para indicar el fin del procedimiento. Generalmente en los procedimientos no es que se los quiera inventar el jefe de área, tienen que ser revisados por una persona y aprobados por otra. Y acá, como nunca un procedimiento o un programa nace con la superversión, ellos evolucionan en la empresa. Entonces pueden hacer acá con versión 1, pero después otro día digo, ay, a esto le faltó esto, entonces ya ese documento está en versión 2. Te voy escribiendo acá los cambios que va teniendo este procedimiento, ¿sí? Este es uno de los entregables. Aquí están los símbolos. Los más utilizados son estos de inicio y final, el bolsillito como para conectar, el enlace entre páginas, entre diferentes páginas, cuando uno toma una decisión, y el cuadrado son los que más se utilizan, dependiendo de lo que está escribiendo, pero generalmente se utilizan este y este. Bueno, en términos generales, esta es la actividad. Cualquier duda la pueden hacer por el Skype grupal, y estar atentos al desarrollo de la actividad. Como base, nuevamente les recuerdo la actividad anterior. Bueno, estimados estudiantes, muchísimas gracias. Gracias por escuchar esta web conference. Nuestro objetivo siempre es colaborarles y guiarles en el desarrollo de la actividad. Las plantillas son una guía, no son una camisa de fuerza, pero la idea es que se orienten un poco más en la actividad. Muchísimas gracias, que tengan un feliz día.